day I was kind of praying and feeling sorry for myself. Y yo recuerdo que un día yo estaba orando y pues sintiendo lástima por mí mismo. And like, oh, it's, I'm so lonely, and I heard the Lord spoke to me. Y en ese momento el Señor me habló. And it was almost like I looked up from where I was praying. I thought Y someone fue was praying como with me. si fuera en voz alta. Yo de hecho abrí mis ojos para ver quién me hablaba. And the voice said, "Aren't I enough for you?" Y esa voz me dijo, me preguntó, ¿no soy yo suficiente para ti? And from that time forward, it was that loneliness that I had, and that was, the Lord took that away. De ese momento en adelante el Señor me quitó esos sentimientos de soledad y yo pude seguir mi camino sirviéndole a Él. And when the Lord gives you that desire to do something for Him, Cuando el Señor pone en su corazón un deseo de trabajar por Él, whether it's in a foreign country or right here, sea in en your un home país church, extranjero o aquí en su misma iglesia local, the Lord will give you. We will all go through times of discouragement. todos pasaremos tiempos de desánimo, But the Lord said He will never leave us nor pero el forsake us. Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. And a verse that really helped me, Y un versículo que de veras me ayudó mucho, and even though my mother and father were good people, there's a verse in Psalms that says, when my mother and father forsake me, then the Lord will take me up. hay un salmo que dice, aunque mis padres me abandonen, el Señor me va a recoger. And even though my family didn't leave me, I was far away from them. And Aunque the mi Lord, familia no me abandonara, yo de todos modos estaba muy lejos de ellos, but the Lord was there for me. pero el Señor en ese momento ahí estaba conmigo. And the Lord will be with you. Y el Señor estará contigo I was in también. Taiwan for 6 years. Viví 6 años en esa isla de Taiwán. And I loved it. I wanted to stay forever. Quedé encantada y quería pasar el resto de mi vida en ese lugar. But the Lord had other plans. Pero el Señor tenía otros planes para mi vida And then He called me to go to Mexico. y me llamó a trabajar en México con el hermano Jeremías. And then we got married. Y fue entonces que nos casamos. And we've had, a great ministry in Mexico. Y hemos and tenido un gran ministerio en México y en otras now partes. Oklahoma. Y ahora en Oklahoma. And if you follow God's plan, His plans are the best Y plans. si usted sigue el plan de Dios, si usted se entrega al plan de Dios, sus planes son los mejores planes. Amén. Let's go. Thank you. I don't know. ¿Se lleva este para cantar ella? Sí. Save my life. If I understand what I know now, I would be still. I would be still and let you work it out. Jesus, I was lost on in the water, but I never went under. you were always on time. Jesus, When I went through the fire,
the fire. You were right there beside me. You always on time. Recuerdo, llegaste en medio de la oscuridad. No recuerdo, me abrazaste, me dijiste a rescatar. Pero sabes lo que hoy sé, y es que la vida sabiendo quieres querer. Cristo, ha pasado por nada, tú nunca me amaste, siempre a tiempo estás. Cristo, ha pasado por fuego, tú nunca me dejaste, siempre a tiempo estás. Siempre a tiempo, Siempre a tiempo está. siempre a tiempo, Siempre, siempre está. yo recuerdo que me cargaste cuando no pude caminar. Yo recuerdo que me amaste cuando no me pude Aleluya. amar. Quiero saber lo que hoy sé, y yo estaría sabiendo que eres fiel. Cristo, ha pasado por siempre a tiempo estás. Cristo, ha pasado por fuego, Aleluya. nunca me dejaste, siempre tiempo estás. Siempre a tiempo, siempre A tiempo está. siempre a tiempo, Siempre a tiempo está. Aleluya. oh, yo recuerdo que me guardaste cuando no pude caminar. Y yo recuerdo que me amaste cuando no me pude amar. Quiero saber lo que hoy sé, y estaría sabiendo que eres fiel. Cristo,
siempre tú estás. Aleluya, aleluya. Did you have is there another one? No. Okay. Gracias. Gloria a Dios. ¿No se ha comprobado así en su vida? Cristo siempre a tiempo está. Amén. ¿Cuántos le alaban? ¿Quieren que se predique la palabra? Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, hermano León, hermano Derry, hermano Jacob, hermano Nene, supervisor nacional, los líderes demás, amigos ya y hermanos en Cristo desde hace mucho tiempo. Y si Dios quiere, ¿a cuántos les gustaría conocer a un poco más de nuestra iglesia en Oklahoma? ¿Sí? Si Dios quiere, al llegar vamos a empezar a hacer planes, juntar dinero para poder venir el próximo año y traer a algunos hermanos de la iglesia de Oklahoma con nosotros. Amén. Amén. Que en realidad son jóvenes como uno, como ustedes, y se van a identificar los unos con los otros. Amén. Y tienen muchas ganas tienen más de un año rogándonos que los saquemos a algún lado como este y a conocer la obra misionera en otras partes del mundo. Así que usted ore con nosotros que esto se lleve a cabo. Que el Señor ponga los medios, amén, y abra las puertas. ¿Están cansaditos? ¿Algo? Los veo muy calladitos y quizás con sueño, pero estírese tantito, vamos a entrarle. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga estoy despierto. ¿Seguro? Amén. En San Juan capítulo 16 y agradezco a las cocineras. Un aplauso, porque de veras me cuesta trabajo danzar en el espíritu cuando la panza está vacía, pero las comidas que se han preparado y todo lo que se ha hecho para que usted y yo nos gocemos, estamos agradecidos, ¿verdad? Estamos agradecidos primero con el Señor y desde ahí pues con todos los que hicieron el campamento. Todo un éxito en este año. Juan 16 versículo 7, cuando lo tenga diga amén. How much time do I have? Where are we on the clock? I've got 7:30. I need to be done in about 30 minutes probably. Okay. San Juan 16:7. Si puede léalo conmigo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver versículo 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así de pie, extienda su mano hacia el púlpito. Pídale a Dios que me unja con el Espíritu Santo y que Él derrame, aleluya, su poder en este lugar, en esta noche. Santo Dios, te bendecimos y te adoramos, te damos gloria, honra y estamos agradecidos por el Espíritu Santo que tú has enviado a tu iglesia para ser nuestro abogado, nuestro intérprete, nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro consolador. En el nombre de Jesús, bendice las palabras que yo voy a decir en esta noche, Señor, y ayúdame a mí a hacerle bendición a ellos, para que cuando se vayan de este lugar puedan decir: seguramente estuvimos en la presencia del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. La palabra consolador aparece en el Nuevo Testamento y se refiere al Espíritu Santo. Cristo usó la palabra consolador para referirse a esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En aquel entonces, hermano, en el griego, ¿quieren aprender una palabra griega hoy? En el griego, consolador se decía parakletos. Parakletos, díganlo conmigo, parakletos. Es una palabra griega, parakletos. Y era una persona muy inteligente. Un parakletos en aquel entonces era una persona conocedora de la ley del pueblo, una persona quizás bilingüe o que hablaba 3, 4 idiomas, una persona que en el pueblo tenía autoridad para hacer cosas y cumplir propósitos y alcanzar metas. Paracletos era un gran amigo que no le cobraba sus servicios, todo lo que él lo hacía por amistad a uno. Así se decía Paracletos, así es esta palabra. Y a mí me parece interesante que Cristo, al referirse al Espíritu Santo, se refiere a él como un Paracletos, un abogado, un intérprete, un ayudador, conocedor de la ley y con capacidad, autoridad para lograr algo a mi favor, cosas que yo no podría hacer yo de mis propias fuerzas. El Paracletos viene a mi lado y empieza a ayudarme a cumplir el propósito de mi corazón. Aleluya. Entonces, hermano, usted ya conoce la historia. En el aposento alto, ¿qué sucedió? De repente vino un gran estruendo, cayeron llamas de fuego, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hermano, el hablar en lenguas, dale el aplauso al Señor. Así es. Así es. El hablar en lenguas no viene cuando yo diga ni cuando yo quiera. El hablar en lenguas es según el Espíritu Santo nos dé que hablemos. Y siempre hemos creído así. Hay que esperar al Espíritu Santo. Hay que rendirnos al Espíritu Santo. Y uno tiene que estar en el Espíritu para poder hablar en lenguas conforme a la palabra de Dios. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo ha venido nada más para hacerme danzar. Para ellos eso es el sumo.
que salga danzando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solamente eso hace el Espíritu de Dios. O me hace hablar en lenguas, o me hace sentir cosquillitas por la espalda. Todos nos gusta, ¿verdad? Sentir la presencia del Espíritu Santo. La hemos experimentado aquí en el campamento, ¿verdad? Y fue agradable, fue algo de beneficio, fue una bendición sentir la grandeza del Espíritu Santo en nuestro medio, sentir la presencia del Espíritu de Dios. Pero hermano mío, el Espíritu Santo hace mucho más que hacerme danzar o hacerme reaccionar de una manera u otra. El Espíritu Santo es el paracletos de la iglesia, y cuando la iglesia necesite un abogado a su lado para lidiar contra las fuerzas del mal, ahí está el paracletos, conocedor de la ley y capaz de liberarnos y sacarnos adelante en los caminos del Señor. Cuando la iglesia necesita un mensaje y hace falta intérprete, el paracletos viene e interpreta el mensaje que el pueblo debe recibir. No sé si me estoy explicando muy bien en esta noche, pero vengo a decirle que el paracletos es mucho más grande y hace muchísimo más de lo que nosotros pensamos y nos imaginamos. Él viene a ayudar a la iglesia. Usted no está llevando la obra del Señor adelante usted solito. Usted no está edificando el reino de Dios con sus propios pensamientos y la fuerza de su propia mente. Por inteligente que sea uno nunca será inteligente para edificar el reino de los cielos. Eso se hace a través del poder del Espíritu Santo. A mí no me corresponde hacer crecer una alma, una vida espiritual. Yo le alimento, yo le doy la palabra, yo oro con ellos, yo ahí estoy a favor de ellos, pero al fin y al cabo es el Espíritu Santo el que hace crecer la obra del Señor y la establece y la edifica sobre la roca que es Jesucristo. El Paracletos viene a socorrer, a ayudar, a levantar, a inspirar la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay tres áreas en esta noche que quiero enfatizar. En primer lugar, el Espíritu Santo, el Paracletos, es el consolador en oración. En oración. Dice la palabra de Dios. A ver, permítame, hermano. Dice la palabra de Dios. Ay, perdón. En San Judas dice: vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. En 1 Corintios 14:15 dice el apóstol Pablo: oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento también. Romanos 8:26, si se lo sabe, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, flaquezas, porque no sabemos cómo orar, cómo debemos hacerlo, pero el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está el Espíritu Santo, el consolador de la oración. El Espíritu Santo ha venido. Hermano, usted joven se va a enfrentar con problemas demasiado grandes para su vida espiritual. Usted va a encontrar, pastor, hermano mío, adulto, mamá, papá, usted se va a enfrentar con problemas y obstáculos demasiado grandes para usted. Y es entonces cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre uno y nos enseña a orar como debemos hacerlo. Viene el Paracletos, viene el ayudante de la iglesia, viene el amigo, aleluya, del novio, y nos ayuda, aunque no sepa yo qué decir. Hay ocasiones, y yo digo,
Señor, yo ni sé cómo orar, yo ni sé qué pedirte, esto es muy complicado, esto es demasiado difícil. Y ahí es cuando el Espíritu Santo viene y empieza a orar a través de mi persona, orando en el Espíritu, y de repente uno siente el alivio y sabe que ahí fue la respuesta y que Dios ya está haciendo la obra y el Espíritu Santo ya se levantó a mi favor. Ha venido para ayudarnos a orar. Palabras, oraciones eficaces. Quiero contarles una pequeña historia. Estaba un misionero en un hospital en la África. Esto hace mucho tiempo. Y él estaba, usted se imagina en la África las condiciones higiénicas y todos los obstáculos, ¿verdad?, de un país tan necesitado. Aquí está el pobre misionero. Se había explotado una batería de carro y lo había quemado en la mayor parte de su cuerpo. Todo lleno de cicatrices, todo vendado ahí con vendas. Y él acostado en ese hospital africano. Y usted sabe que en ese país hay unas tropas de hormigas que vienen y se acaban con una vaca, se acaban con cualquier animalito que se encuentre en su camino. Y en ese momento que el hermano está en el hospital y las enfermeras lejos y los doctores lejos de él, aquí está él en la cama, y empiezan a entrar unas hormigas de esas y suben por la ventana y luego se suben a la cama y luego empiezan a meterse debajo de las vendas donde el hermano está todo quemado, y él gritando: auxilio, auxilio, pero no había nadie. Estaban lejos de él y el sonido de su voz, pero no demasiado lejos del Espíritu Santo. Dice la historia que en ese mismo momento en la África, que ahí en Estados Unidos, un hermano de una iglesia se despertó y despierta a su esposa y le dice: hija, escuché la voz del hermano fulano y él está gritando: auxilio, auxilio. ¿Qué necesitará? ¿Qué estará pasando? Nosotros aquí en Estados Unidos, él allá, y yo estoy seguro, escuché su voz. ¿Qué estará pasando? Y los dos se bajan de la cama y ponen de rodillas y empiezan a clamar a Dios por una necesidad que ni siquiera hayan conocido. Ahí están, ahí orando en el Espíritu. Señor, protege a nuestro hermano. Señor, ayuda a nuestro hermano. Señor, tú sabes, nosotros no sabemos, pero tú sí. Señor, tú sabes qué hacer, tú sabes cómo ayudarle. Y dice luego la historia que el misionero de repente todas aquellas hormigas dieron la vuelta y se marcharon y se fueron. Aleluya. Ahí desocuparon todo el lugar y dejaron al misionero en paz. Pero ahí no termina la historia, hermano. Dicen que cuando por fin llegaron las enfermeras a cambiarle las vendas al hermano, empezó a quitar vendas y se sorprendían. Mire, su brazo se ha sanado. Sacan más, su pie está bien, su hombro está limpio. Y quitaron todas las vendas y se dieron cuenta que Dios también había sanado todas las quemaduras del hermano. Dejó con piel nueva como bebé, aleluya, en todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a ayudarnos a nosotros a orar aun cuando no sepamos por qué. El Espíritu Santo sabe por qué y Él hace maravillas en medio de su pueblo. Dicen, un misionero que se fue a Tibet, a las montañas muy frías de Tibet, muy cerca de la China, andaba él llevando el evangelio del Señor Jesucristo en esos lugares. Y en eso que iban cruzando un agua, no sé si era un charco, un lago, un río, no sé qué será.
Pero según eso estaba todo congelado. Iban pasando montados en las bestias que traían. Y en eso que se rompe el hielo y el hermano Plymire, el hermano Víctor Plymire, se moja en las aguas. Y no hay donde hacer fogata, no hay donde secar sus pies. Andan en las montañas frías de aquella región. Y ahí luego todo mojado. Y corriendo riesgo de que se le infectara sus pies. Y ahí iban montado en su caballo. Y ni modo, hay que ir. Hicieron lo que pudieran, pero ahí todavía están los daños en sus pies y el frío así en extremo. Y mientras iban caminando, de repente el hermano siente algo como sirope caliente que va escurriendo por todas sus botas. Y cuando llegaron ahí a su campamento y pudieron quitar sus calcetines y sus zapatos, se dieron cuenta que no hubo ningún daño en sus pies. No había ningún daño en su cuerpo, que Dios lo había conservado sano y limpio para honra y gloria de Dios. Vino el misionero. Ya unos años después vino a la iglesia, una iglesia de Estados Unidos, y contó esa historia, tal y como yo acabo de contársela. Y después del culto viene corriendo una ancianita y dice: hermano Víctor, ¿cuándo fue eso de que te caíste en el agua y estaba congelado todo? ¿Cuándo fue eso? Y él ahí lo había apuntado en su Biblia y le dice: no, hermana, que fue tal fecha, tales horas que sucedió eso, y gracias a Dios por lo que hizo. Y la hermana dice: no, hermano, es que yo esa misma fecha, a esa misma hora, estaba dormida en mi cama y yo me levanté de la nada y empecé a gritar: sus pies, Señor, guarda sus pies, Señor, guarda sus pies. Y yo ahí me quedé orando en el Espíritu, pidiéndole a Dios por los pies de alguien que yo no conocía, pero aquí estás, sano, aleluya, porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, unas oraciones poderosas que pueden traer liberación a nuestra situación. Él es el consolador de la oración. Y lo necesitamos para poder orar de una manera que toque el trono del cielo. No solamente eso, Él es también el consolador de la alabanza. El apóstol Pablo dice: cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento también. El que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. Y ninguno entiende, pero aún así el Espíritu habla misterios. En Filipenses 3:3 el apóstol Pablo dice: somos de la circuncisión, que agradamos a Dios, alabamos a Dios en espíritu y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no tenemos nada de confianza en la carne. El espíritu de la alabanza, el consolador de la alabanza, ha venido a ayudar a la iglesia de Dios a alabar al Señor de una manera que le agrade. ¿Cuántos sabían que para agradar a Dios hay que hacer las cosas como Él las quiere? La alabanza tiene que ser pura, sin mezcla. ¿Están de acuerdo? La alabanza verdadera tiene que ser pura, tiene que ser sincera, tiene que ser ungida por el Espíritu Santo. La alabanza no es cualquier cosa para que yo nada más voy, hago y a mi manera. No, hermano, la alabanza se hace bajo la inspiración del Espíritu Santo. No son palabras secas, no son cosas que nada más memorizamos y lo decimos luego. No, hermano, la alabanza verdadera viene con el sello del Espíritu Santo. La alabanza verdadera viene con la inspiración del Espíritu Santo. No son palabras secas,
más. No, hermano mío, es toda una experiencia espiritual. En los años 60, 70 y 80 estaba un misionero que se llamaba el hermano Smith en el país de Guatemala. Él hacía grandes campañas parecidas a estas. Venía mucha gente y llenaban grandes estadios de personas. Vinieron y el hermano Smith predicaba el evangelio, él y su equipo, y muchos en el país de Guatemala, muchos fueron convertidos a través de esas campañas grandes, grandísimas. Y luego, hermanos, también él predicaba sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y en una noche le dijo su intérprete, hermano Smith, quédate a mi lado durante todo el culto, porque aquí tú y yo somos los únicos que hablamos inglés. Todo este pueblo es indígena. Todos hablan su dialecto, pero aquí nadie te va a entender. Si yo no hablo por usted, a usted no le van a escuchar, no le van a entender. Y ahí estaba el intérprete con el hermano y predicaron el evangelio y les animaba al pueblo que buscara la llenura del Espíritu Santo. Y en eso que el hermano Smith fue separado de su intérprete y fue acá orando por las almas. Ya ve cómo hacemos los predicadores, ¿verdad? Estamos orando por todos. Y llega aquí a la orilla y empieza a orar por un niño, un joven que está ahí buscando, y está brincando el muchacho y gozándose en la presencia del Señor, cuando de repente el muchacho empieza a decir, Jesucristo viene pronto, que se prepare la iglesia. Todo en inglés. Ay, Señor Jesús, Cristo viene pronto, hay que prepararse. Estamos preparados para la venida del Señor. Y el hermano Smith fue corriendo a traer el intérprete y le dijo, de una manera vacilando, le dijo, mira, hijo, este habla el inglés mejor que ni tú. Aleluya. Y el intérprete se asoma y se fija en el muchacho y se da cuenta, ese niño no sabía nada de inglés, sino que en ese momento el Espíritu Santo lo estaba bautizando con poder, y como para hablar en lengua, Dios le dio el idioma de inglés. Aleluya. Para decir, la iglesia tiene que estar preparada. Cristo viene, prepárese para la venida del Señor. Todo, aleluya, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él es el consolador de la alabanza. Él es el consolador de poder. Ahora, hermanos, he hablado de unos misioneros ya bien grandes, ya bien ancianitos. Pero permítanme hablarle sobre una amiga de mi edad en la escuela bíblica. Era estudiante en una escuela bíblica en el estado de Pensilvania. Y 2 veces al día nos reuníamos para oración, en la mañana y en la noche. Y en esas clases estaba una muchacha de la África. Y en su país estaban enredados en una guerra civil. Y esta mujer, esta niña, esta joven, esta alumna, sabía que su familia estaba en una zona muy peligrosa. Y se le metió una preocupación por su familia. Y ella iba caminando por el pasillo del templo, pidiéndole a Dios en su idioma por su familia, preocupadísima. No había sabido de ellos desde hace muchos días. Ella desesperada por saber cómo estarían. Ahí ella caminando por el pasillo, orando en su dialecto africano. Y en eso que mi amiga Raylene Witt, una mujer de mi edad, una alumna en la misma clase que nosotros, Raylene está hincada en una banca junto al pasillo y orando en el Espíritu. Orando.
Y en eso que viene pasando la hermanita del África y escucha en su propio idioma, todo está bien, tu familia está bien, todo está bien, no se preocupe, yo te los voy a cuidar. Aleluya. Volteó la hermana, vio que ahí estaba Relí, y sabiendo que Relí jamás había hablado ni una sola palabra de su dialecto, jamás en su vida, pero el Espíritu Santo sabe hacer llegar el mensaje y sabe interpretar los idiomas y sabe confortar el alma y el corazón de aquel que está afligido. Tengo estas y muchas historias más, hermano. Muchas, pero muchas. Él es el consolador de poder. Y fíjese, hermano, que el Espíritu Santo nunca llama la atención hacia sí mismo. Él siempre señala a Cristo. Cristo dijo, no hablará de sí. Hablará de lo que yo le doy. Y eso os la enseñará. Muy calladito el Espíritu Santo, muy así, muy humilde. Muy humilde. El Espíritu Santo. En una ocasión iba un pastor, un grupo de pastores de Estados Unidos fueron a Jerusalén a pasear, a ver los lugares donde Cristo había vivido. Yo nunca he ido, nunca he tenido el deseo de ir, pero hay personas que van seguido para allá. El lago de Galilea y las orillas y las tierras de la Biblia. Y fueron todos, un grupo de pastores, ya vienen de regreso en su viaje en el avión. Y uno de ellos se pone, pero grave, tirado aquí en el suelo en el avión. Y los hermanos pastores, pues ya saben cómo somos, no nos da vergüenza para nada. Ahí se reunieron alrededor de él y empiezan a clamar a Dios en pleno avión. En el pasillo del avión, no le hace. Ahí está el hermano tendido y ahí están los pastores orando por él. Aleluya, orando por él. Y en eso que el hermano Gallagher, un ancianito, un pastor, empieza a orar en el Espíritu Santo. Empieza a hablar en su idioma espiritual, digamos. Empieza hablando, orando por el hermano. Y en eso que el hermano de repente se levanta, se acomoda en su asiento y ya, se acabó. Y el hermano Clifton Gallagher va para su asiento y viene la hermosa, la que atiende, ¿cómo se llama? La hermosa. Viene con lágrimas, corriendo hacia el pastor y dice: pastor, ¿puedes decir esa oración sobre mi vida? Y el hermano dijo, era grande el hermano, así ya falleció, era grande el hermano, dice: no, señorita, ¿qué sé yo? Yo estaba orando en el Espíritu, yo ni siquiera sé qué estaba diciendo, yo estaba hablando en lengua, así es de gozoso. Y dice esta mujer egipcia: ay, pero ahí yo te puedo ayudar, porque mientras usted oraba por ese hombre, yo te escuché orar en mi propio idioma. Y tú decías que Cristo está aquí. Cristo te está sanando. Cristo te va a levantar. Y Jesucristo es el Señor. Así dijo usted. Jesucristo es el Señor. Y yo quiero que usted me cuente más acerca de ese Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Porque en mi propio idioma lo dijiste. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie conmigo en esta noche. Yo deseo que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera en mi vida. Porque Dios hace maravillas a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una pequeña aclaración y vamos a orar. No en todo el tiempo usted está hablando en un idioma cuando habla en lenguas. Hay lo que le llaman lenguas desconocidas.
Y eso no quiere decir que usted tiene un mensaje para la iglesia. No vaya a ser como una muchacha de la iglesia donde pastoreábamos la hermana Jennifer y yo en aquel entonces. Una muchacha bien celosa del Señor, ¿verdad? Y pasó adelante y empieza a contar en inglés, pensando que eso era el Espíritu Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, eso no es el Espíritu Santo, hermano. Eso es la mente de uno. Hay que tener cuidado. Pero también hay que dejar fluir la corriente del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Dios hará maravillas si usted se entrega al poder y la gloria del Espíritu Santo en su vida espiritual. Pasemos, hermanos, pasemos. Vamos a pedirle a esa tercera persona de la bendita Trinidad que venga sobre nosotros y que sea nuestro Paracletos en esta noche, que Él ministre a nuestras vidas y que Él nos llene de su poder y de su bondad. Y mientras toquen y canten y pasen los pastores, vamos orando. Aleluya. Pero usted, hermano, es candidato en esta quinta noche, en esta última noche del campamento. Aleluya. Tenemos una oportunidad más para abrir, aleluya, nuestro ser, abrir nuestro corazón. Levante sus manos y declare en el nombre de Jesús: soy candidato para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo ahora sí me voy a disponer. Esta es mi noche. Esta va a ser mi noche. Yo, aleluya, quiero servir al Señor y reconozco que necesito el poder de Dios para hacer su voluntad. Necesito el poder de Dios para sobrevivir espiritualmente hablando. Yo necesito su poder para poder vencer todo lo que el enemigo arroje en mi contra. Yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo de Dios para que Dios me use, para que yo sea de uso en la obra del Señor. Hermano, clámele en esta noche. Usted dígale: Señor, esta es mi noche, esta es mi oportunidad. No me pase por alto, Señor. Yo aquí estoy, yo aquí me entrego, Señor. Tú lléname. Quiero servirte con amor, quiero cumplir tu voluntad en mi vida. Y necesito la promesa del Padre. Necesito todavía. Hay cupo aún, hay lugar aún. Hay lugar aún en mi vasija para que me llenes, para que me toques, para que me bendigas en esta noche. Yo vengo, aleluya, yo estoy dispuesto. Aquí está mi vida. Toma mi lengua, toma mi mente, toma mi corazón. Inspírame, Espíritu Santo. Bendíceme, Señor. Aleluya. Todavía hay aceite, todavía hay vasijas. Aleluya. Y todavía Dios quiere derramar sobre la iglesia el poder del Espíritu Santo como usted nunca lo haya visto en su vida. Hay una